¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Qué bueno sería que apagaran los teléfonos, que no dejaran interrumpirse por nada, entretenerse ni distraerse con nada. Traigan los pensamientos ahora aquí. Olvídese de la comida por unos minutos. No piense dónde voy a ir a comer, qué preparó mi esposa. No, olvídese de todo eso. Ahora traiga su mente aquí y vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a lo que Dios quiera hablarle. Así que decirle ahora al que está al lado tuyo, no me molestes mientras estoy escuchando la palabra. No me hables, no me pidas nada, no me des codazos, no me hables al oído, nada. Quiero estar atento para escuchar la voz de Dios que me va a hablar en esta mañana. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Amén. Y seguimos entonces con la serie de las parábolas de Jesús, donde ya hace unas semanas atrás comenzamos con una introducción de por qué Jesús habló en parábolas. Luego continuamos, en primer lugar, hablamos de la parábola del sembrador, después hablamos también de la parábola del trigo y la cizaña, hablamos también de la parábola de los talentos. La semana pasada hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. Y como yo siempre les digo, si usted no escuchó estas enseñanzas, no ha podido estar, bueno, vaya a las redes sociales de la iglesia, vaya al YouTube, vaya al Facebook de la iglesia y allí están todas las enseñanzas, están grabadas para que usted pueda escucharlas y también las pueda compartir con otros que necesiten escuchar esta palabra. Amén. Entonces hoy continuamos con la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos escucharon hablar de esta parábola? El buen samaritano. A ver, levanten la mano todos los que han escuchado hablar de esta parábola. Una parábola muy conocida. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Y dice la palabra de Dios, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vino a Jesús ¿para qué? Para probarle. ¿Qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, diga misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Incluso hay quienes que no son cristianos y saben poco de la Biblia, pero han escuchado hablar de esta parábola, han escuchado hablar del buen samaritano.
Es una enseñanza sencilla, pero muy profunda, que ha trascendido en la historia y que todavía permanece en medio de sociedades aún que no son religiosas. Tal es así que la expresión buen samaritano se usa para expresar un amor especial. Se usa para expresar un amor que rescata a los desconocidos, a los extraños, que se arriesga por otros. Cientos de organizaciones han tomado este nombre prestado de la parábola. Organizaciones humanitarias, de caridad, organizaciones sociales, organizaciones hospitales, han sacado este nombre, lo han tomado prestado para sus organizaciones, el buen samaritano. Organizaciones que desean ayudar, que desean servir a los marginados, que desean poder servir a todos aquellos que tienen alguna necesidad específica. Si ustedes hacen una búsqueda de el buen samaritano en internet, ustedes van a encontrar cientos de referencias, miles de referencias. Si la buscan en YouTube, aparte de que van a encontrar muchos dibujitos animados hablando del buen samaritano, van a encontrar algunos videos con el título como El buen samaritano salva al niño de un incendio. Buen samaritano salva a niños luego de un accidente de auto. Buen samaritano salva a un perro en medio de una gran inundación. Es decir, que para la sociedad el buen samaritano es alguien que va, que rescata a otro que está en una posición de peligro. Llegando a la conclusión entonces que cuando yo veo a alguien en una necesidad, yo tengo que ser un buen samaritano. Y hasta aquí todo esto suena muy bonito, muy tierno, llegar a esta conclusión, yo tengo que ser un buen samaritano. Pero ¿será esto realmente lo que Jesús quiere enseñar en esta parábola? ¿Será que Jesús quiere enseñarnos esto o hay todavía en esa parábola revelado algo mucho más profundo todavía? Por eso Jesús comienza esta parábola diciendo: un intérprete de la ley. En la época de Jesús, un intérprete de la ley era alguien que, para que lo podamos entender mejor en nuestros días, era alguien como serían los abogados en nuestros días, que son los que interpretan las leyes, ¿no es cierto? Usted tiene un problema con la ley, ¿a quién va? A un abogado que sabe interpretarla, que la ha estudiado. Pero en ese caso, un intérprete de la ley era uno que interpretaba las leyes de Moisés, es decir, la Torá. Él era un maestro de la Torá, era un sabio de las leyes, tanto civiles, ceremoniales y morales de Israel. Y dice que este hombre, este intérprete de la ley, se acercó a Jesús para probarlo. O sea, que no venía con la intención de conocer la verdad, no venía con un buen corazón de saber qué tenía que hacer para ser salvo, para ir al cielo, sino que estas personas, estos intérpretes de la ley, estos fariseos, estos escribas, ellos siempre venían a Jesús para tenderle una trampa, porque lo querían agarrar a ver si metía la patita en una contradicción de la ley. Y querían atraparlo. Y entonces vino con esta pregunta y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo ganarme la entrada al cielo? Jesús le dice: bueno, tú conoces la ley, tú eres uno que sabe mucho de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Y este hombre contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús entonces: wow, sabes mucho, has respondido muy bien. Entonces hazlo y vivirás. Sencillo. Pero este intérprete
queriendo justificarse a sí mismo, dice Jesús, queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar como a mí mismo? Por favor, dime, ¿quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo será aquel que me cae bien? ¿Será aquel con quien comparto las mismas formas de pensar, las mismas ideas? ¿Será aquel con el que yo comparto los mismos valores, tanto morales como sociales, que yo tengo? Porque imagínate que es muy difícil relacionarse, convivir, servir a personas que no te caen bien. Es muy difícil ayudar a personas que te han tratado mal. Es muy difícil ayudar a personas que son diferentes a ti. Personas que no tienen nada en común contigo. Personas con las cuales tal vez hayas peleado, hayas tenido pleitos, discusiones, dificultades. Es muy difícil relacionarse con esas personas. ¿Quién es mi prójimo? Porque mucho más fácil es servir a la familia, porque ellos me caen bien. Es más fácil servir y ayudar o ser un buen samaritano con los amigos que me caen bien. Es fácil ayudar a las personas que aún sean desconocidas para mí, pero que pertenecen a mi mismo extracto social, que tenemos cosas en común. Eso es fácil. Pero es difícil con aquellas personas que son diferentes de nosotros. Aquellos que tal vez tienen un nivel social diferente. Aquellos que tienen tal vez una mala apariencia, son sucios, huelen mal. Qué difícil que es servir a alguien que está en la calle, un pordiosero. ¿Quién es? Mi prójimo. Qué difícil es subir a esa persona maloliente y subirla a tu carro y tener que llevarla a algún otro lugar. Qué difícil. Qué difícil es ayudar a personas con valores morales o sociales distintos a los míos. Qué difícil es acercarme a personas que son de etnias, de nacionalidades diferentes, que son blancos, que son negros, rojos, amarillos. Todavía hay discriminación, hay racismo. Es difícil acercarnos a personas que son diferentes de nosotros. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar como a mí mismo? La pregunta que hace este intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le da la respuesta, contándole esta historia. Esperando que este hombre se sienta identificado con la historia que Jesús les va a contar y esperando que también nosotros nos sintamos edificados con la historia que Jesús nos va a relatar. Y Jesús comienza y dice, y cuenta la historia de un hombre que estaba regresando de Jerusalén a Jericó. Probablemente era un judío, que en el camino unos ladrones con violencia lo golpearon, que le dieron semejante paliza, que la Biblia dice que lo dejaron medio muerto, tirado en el camino. Imagino que por la paliza que le habrían dado estaría sangrando, habría un charco de sangre alrededor de él, quizás con algún hueso roto, tal vez casi ya sin respiración, con su último hálito de vida en su interior, pero ahí estaba tirado en el borde del camino como muerto. Y cuenta Jesús que entonces de repente un sacerdote, un religioso, alguien que tenía responsabilidades sacerdotales en el templo de Jerusalén. Alguien que era un intermediario entre Dios y los hombres. Alguien que hacía sacrificios de reconciliación entre Dios y los hombres. Alguien que dirigía liturgias religiosas. Alguien que estaba supuesto a ayudar al necesitado. Pasó por el camino, vio a aquel hombre medio muerto y pasó de largo. Y continúa Jesús y dice, y luego un levita, otro religioso,
que tenía también responsabilidades litúrgicas, que se encargaban de hacer ceremonias de adoración en el templo, que enseñaban la ley al pueblo, que era un intermediario entre Dios y los hombres. También pasó por el camino, vio a aquel hombre medio muerto y pasó de largo. Dos personas muy religiosas, un sacerdote, un levita, dos representantes de Dios delante del pueblo, vieron a aquel hombre al borde del camino, medio muerto, no hicieron nada y siguieron de largo. Pero Jesús sigue contando la historia y dice, y de repente un samaritano, alguien que no era un religioso, que no era siquiera un representante de Dios delante del pueblo, sino simplemente era un hombre simple, tal vez era un comerciante que pasaba por ahí, de nacionalidad samaritano. Pasó por ahí y vio que aquel hombre medio muerto, tirado al borde del camino, viéndolo, sintió misericordia. ¿Qué es lo que sintió? Misericordia. Y esa misericordia que sintió hizo la diferencia en la historia. ¿Qué fue? La misericordia. Porque esa misericordia empujó a este samaritano a acercarse a este hombre. Se acerca al hombre, tal vez le tomó el pulso para saber si todavía estaba con vida. O lo escucha, pone su oído en el pecho para ver si todavía está respirando, está latiendo su corazón. Se acerca, ¿por qué? Porque tuvo misericordia. Y allí dice que abrió su mochila, sacó el vino, sacó el aceite, sacó el vino para desinfectar las heridas de aquel hombre, sacó el aceite para poder vendarlas. Y después con mucha fuerza agarra al hombre, lo sube ahí seguramente en su burrito. Recorre muchos kilómetros con él hasta que llegan a un hotel. Allí todavía le cubre todos los gastos de su alimentación, de su cuidado, de su protección, y se queda con él hasta que él ya queda estable. Y entonces cuando se marcha le dice al mesonero, bueno, si este hombre gasta de más, ponlo a mi cuenta, yo pagaré. Y Jesús entonces, al terminar de contarle esta historia al intérprete de la ley, ya esperaba que este hombre se sintiera identificado en aquella parábola. Lo mismo que Jesús está esperando que tú y yo nos sintamos identificados. Por eso la pregunta que te voy a hacer en esta mañana es, ¿quién tú eres en esta historia? ¿Con cuál de estos personajes tú te identificas? ¿Cuántos se identifican con el sacerdote? Levanten la mano. Una, hay por lo menos una levantada. ¿Cuántos se identifican con el levita? A ver, levanten la mano. Esta vez ninguno. ¿Cuántos se identifican con el buen samaritano? Levanten la mano. Tampoco, ni levita, ni sacerdote, ni samaritano, nada. A ver, levanten la mano los que se identifican con el buen samaritano. Señor, ten misericordia de ellos. Mire, por supuesto que nadie se va a identificar ni con el sacerdote, ni con el levita, porque todos van a decir, bueno, yo no soy tan generoso, yo no soy tan lleno de misericordia como este buen samaritano que está hablando Jesús aquí, pero yo no soy tampoco tan monstruo como ese levita y ese sacerdote. Esos son demonios. Yo no haría eso, yo por lo menos me acercaría. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, yo voy a defender un poquito al sacerdote y al levita aquí, para que podamos entender mejor por qué lo hicieron. ¿Por qué ustedes creen que el sacerdote y el levita actuaron como actuaron?
¿Será de verdad que estaban endemoniados? ¿Será de verdad que eran personas malas? ¿Por qué lo hicieron? No lo hicieron de maldad. No lo hicieron de maldad, sino que porque ellos eran sacerdotes y eran levitas, ellos tenían que cumplir rituales de contaminación y de limpieza. Y una de las leyes de la Torá decía que no se permitía, que estaba prohibido que un sacerdote o un levita tocaran un cadáver, tocaran un muerto. Porque si llegaban a tocar un cadáver, entonces ellos tendrían que pasar por todos unos rituales de limpieza para volver nuevamente a activarse para hacer sus ritos sacerdotales. Porque una vez que tocaban al muerto, ellos quedaban impuros, quedaban contaminados. Entonces no podían hacer sus ritos religiosos. Entonces, claro, ellos pasan, ven a un hombre tirado, tal vez ahí con un charco de sangre, tirado al borde del camino, que no sabían si estaba muerto, si estaba vivo, pero para estar seguro de eso ellos tendrían que acercarse, tal vez tendrían que tocarlo, pero ellos sabían que si lo tocaban a aquel hombre y estaba muerto, ¡pum!, quedaban contaminados. Y por lo tanto no podían realizar ningún oficio sacerdotal, no podían realizar ningún oficio levítico, estaban contaminados. Y entonces, antes de volver a hacer sus oficios de sacerdotes, tenían que purificarse. Y esa purificación llevaba tal vez hasta muchos días, semanas, porque debían quemar la ropa que había entrado en contacto con lo muerto. Después tenían que ir al templo, hacer varios sacrificios de purificación. Después tenían que bañarse muchísimas veces. Y durante todo ese tiempo, a lo mejor que duraba semanas, no podían realizar sus responsabilidades religiosas. Puede ser que ellos, como iban camino a Jerusalén, iban a celebrar las fiestas, entonces ahí debían hacer sacrificios en el templo. Por eso ellos estaban muy apurados, estaban muy deprisa. Y entonces cuando vieron a ese muerto, a esa persona ahí, ellos pensaron que como iban deprisa, digo, bueno, pero si llega a estar muerto y yo lo toco, entonces no voy a poder hacer el oficio religioso, porque allá en Jerusalén hay mucha gente que me está esperando, que yo oficie los sacrificios, que yo oficie la adoración, que yo oficie el ritual. Lo que estoy intentando de decir es que entendamos un poco que el sacerdote y el levita no eran realmente malvados, sino que ellos eran fieles devotos religiosos que no querían contaminarse con aquello que parecía estar muerto, porque entonces no podían cumplir sus rituales religiosos. ¿Me entiende? Esto explica entonces que en el reino de Dios hay leyes más importantes que otras leyes. En el reino de Dios hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, entonces la ley superior es la que debe prevalecer. Lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita, por no transgredir esa ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron la ley superior. ¿Cuál era la ley superior? La misericordia. La misericordia. Este sacerdote y levita no es que eran malvados, sino que estaban perdiendo el enfoque de que en el reino de Dios lo que realmente sí es importante es la misericordia. En el reino de Dios, este sacerdote y levita llegaron a creer que mantener liturgias, que venir y conducir la adoración era más importante que salvar la vida de una persona. Y ese fue el problema que Jesús está atacando en esta parábola.
Ese es el problema. Por eso constantemente Jesús le decía a los religiosos, le decía a los fariseos, ahí en Mateo capítulo 9, verso 13, Jesús le dice, id pues y aprended, lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Id pues y aprended, ¿qué es? Misericordia quiero, no sacrificio. Y Jesús en los evangelios, las palabras más severas, les habló más fuerte. A quienes les habló más fuerte no fueron a las prostitutas, no fue a los borrachos, no fue a los publicanos, sino que las palabras más fuertes de Jesús fueron dedicadas a los fariseos, a los religiosos. Y los fariseos eran considerados buenas personas. En esa época ser un fariseo era considerado ser una buena persona, porque era una persona que estaba comprometida con la Torá, con la ley de Dios. Tenían apariencia de piedad. Por eso que Jesús los confronta con palabras muy duras y les dice, hipócritas. Mateo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. ¿Dejan qué? Lo más importante de la ley. ¿Qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante de la ley. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No estaba en contra del diezmo, pero dice, sin dejar de hacer aquello, esto es lo más importante. Y los fariseos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley del diezmo, que ellos diezmaban con una precisión matemática, con una balanza ahí al lado de ellos. Ellos apartaban el diezmo hasta de las plantitas más chiquititas, de la menta, el eneldo, el comino, que esas eran plantitas que cultivaban en su propio jardín, porque eran los condimentos que ellos usaban para la comida y se lo ofrecían en sacrificio al templo a Dios. Y entonces estos fariseos, mientras estaban tan entretenidos pensando, contando las hojitas, se olvidaban de hacer justicia, misericordia y fe. Y este es el gran peligro, iglesia, para ti y para mí, que podemos entretenernos en contar hojitas, cumpliendo las leyes inferiores, mientras olvidamos que en el reino de Dios lo más importante es hacer justicia, misericordia y fe. Jesús confrontó muy severamente a aquellos religiosos que convertían las cosas buenas de Dios en opresiones para los hombres. Las cosas buenas de Dios las convertían en opresiones para los hombres. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó el sábado, el día de descanso, como beneficio para el ser humano. Pero los fariseos, ¿qué hicieron? Tomaron el sábado y lo convirtieron en una opresión para el ser humano. Hicieron toda una lista de cosas prohibidas que no se podía hacer el día sábado. Entre esas cosas que no podían hacer los sábados eran sanar a los enfermos. ¿Y qué hizo Jesús muchos días sábados? Sanó a los enfermos. Sanó a los ciegos, a los paralíticos en el día sábado. Y claro, y cuando veían a Jesús que hacía esto, empezaron a conspirar para matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba rompiendo el rito religioso. Jesús les decía, ¿qué es más importante? ¿Vuestras leyes o salvar a las personas? ¿Qué es más importante? Por eso que en una ocasión Jesús les pregunta,
Si una de sus ovejas se cae en un pozo en día sábado, ¿ustedes qué hacen? ¿La rescatan del pozo o dejan que se mueran ahí? ¿Qué es lo que hacen? Los fariseos sabían que dentro de ellos debían salvar a esa ovejita, pero no lo hacían. ¿Saben por qué? Por cumplir la ley religiosa. Jesús cuenta esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una religión que no tiene misericordia. Es inaceptable. Jesús contó esta parábola para enseñarnos lo inaceptable que es un cristiano que cumple las liturgias religiosas, pero su corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo. Porque lo que Jesús condena del sacerdote en el levita, pero lo ensalza en el samaritano, es que el samaritano sintió misericordia. Sintió misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Es la unión de dos palabras, miser y cordia. Miser significa miseria. Cordia significa corazón, cordia. Entonces, ¿qué significa misericordia si unimos las dos palabras? Sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de misericordia? ¿Cuál sería? Empatía. Empatía. ¿Qué es empatía? Sentir el dolor del otro. Sentirse identificado con el otro. Sentir dolor en ti cuando ves dolor en el otro. ¿Y qué es entonces contrario a empatía? Apatía. Apatía es la pérdida de sensibilidad. Y si hay una gran pandemia en nuestra generación, es que somos una generación apática. No nos interesa el dolor de nadie, solamente nos miramos a nosotros mismos. Hoy la iglesia está entretenida. Hoy la iglesia está anestesiada por lo que el mundo les ofrece, a tal punto que ya la iglesia dejó de sentir. Y si la iglesia pierde el corazón, es una iglesia que está muerta. Y es una iglesia entonces que está muerta, no sirve para los propósitos de Dios. Cuando Jesús estaba diciendo misericordia quiero y no sus sacrificios, estaba diciendo adoración sin misericordia es inaceptable. Venir a la iglesia todos los domingos sin misericordia es inaceptable. Escuché a un pastor que ponía el ejemplo hablando de este tema y decía: wow, yo siempre fui un hombre que me gustaba llegar tempranísimo a la iglesia, antes que todo el mundo. Me paraba en la primera fila para que cuando cantara la adoración yo estaría con mis manos levantadas allí adorando al Señor. Y todos los domingos hacía eso, venía tempranito, se paraba en la primera fila, parado antes que todo el mundo, adorando al Señor con sus manos levantadas. Dice que después se casó y ya se le dificultó un poquito llegar tan temprano. Los que están casados saben por qué. Se le dificultó, entonces ya era más problemático, pero siempre peleaba porque él quería estar en la primera fila antes que empezar la alabanza con sus manos levantadas. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor. Y así era siempre. Esa era su liturgia que tenía todos los domingos. Y en uno de esos viajes que se le hizo más tarde, la esposa se lo demoró, entonces estaba tarde, estaba llegando tarde. ¿Cómo hago? Tengo que llegar. Yo quiero ser primero para adorar a mi Dios ahí. Dice que cuando estaba andando por el camino ve a un hermano de la iglesia, lo reconoce que está junto al camino ahí con el capó levantado. Parecería que se quedó sin batería y él teniendo los cables para ayudarlo.
mira el reloj y dijo, uy, no, si me paro ahí se me hace muy tarde, mejor sigo. Y cuando llega a la iglesia, Señor, te adoro. Dice que escuchó una voz, dice, esa adoración es la más hipócrita que yo he tenido. Adoración sin misericordia. Adoración sin misericordia es inaceptable. Inaceptable. Pero muchos prefieren cumplir leyes en lugar de sentir misericordia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es más fácil cumplir las leyes que sentir misericordia. ¿Saben por qué? Porque si sientes misericordia, te va a llevar a ensuciarte las manos en beneficio de otros. Te vas a tener que ensuciar las manos en beneficio de otros. Porque el cumplimiento de las leyes se trata de mí. Todo gira alrededor de mí. Todo es alrededor de yo. Yo gano o yo pierdo, pero todo se trata de mí. En cambio, la misericordia se trata del otro. La misericordia se trata del otro. La misericordia siempre te va a perjudicar de alguna manera. Porque si no, mira al samaritano. ¿Qué le pasó por sentir misericordia? Fue perjudicado. ¿Por qué? Seguramente que él también estaba apurado en llegar a Jerusalén. Tal vez tendría negocios que atender. ¿Quién sabe? O sea, él tenía una agenda que cumplir, pero sintió misericordia. ¿Y qué le pasó? Quedó perjudicado. Tuvo que romper su agenda personal para ayudar al otro. Y ese otro era un extraño. Ni lo conocía, ni sabía quién era. Tuvo que sacar encima de su mochila su vino, su aceite, para curar ¿a quién? A un extraño. Tuvo que poner a ese extraño encima de su burrito y llevarlo a un hotel y pagarle la cuenta. ¿A quién? A un extraño. Lo que estoy intentando decir, iglesia, es que si tú sientes misericordia, vas a ser perjudicado. Por eso es que tenemos una iglesia que se escapa de la misericordia, huye de la misericordia. Porque tenemos una iglesia buscando que Dios cumpla sus sueños. Tenemos una iglesia buscando que Dios te haga rico. Tenemos una iglesia buscando que Dios te haga próspero. Tenemos una iglesia buscando que Dios te haga feliz. Tenemos una iglesia buscando que Dios te cure tus enfermedades. Y todo es para mí, para mí. Yo soy el centro de todo. Pero Dios hoy está diciendo, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia? El samaritano, a diferencia del sacerdote y del levita, a diferencia de esos dos que hizo el samaritano, se manchó las manos, se ensució las manos con la miseria de aquel extraño. Qué feo es presentarte delante de Dios con las manos limpias, por no haberlas ensuciado ayudando a otros. Yo no quiero presentarme delante de mi Dios en el día del juicio final con mis manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Dios con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas metido en el barro, por sacar del pozo cenagoso aquel que se cayó allí en el borde del camino. Presentarme al Señor con esas manos sucias, esa es mi mejor adoración. Los sacerdotes, cuando hacían un sacrificio, según pedía la ley de Dios, tenían que echar sobre el animal que estaban sacrificando, sobre el animal muerto, tenían que echar vino y aceite. Y esto justamente fue lo que echaron al samaritano. ¿Qué le echaron? Vino y aceite. ¿Qué significa? Tal vez Dios le estaba diciendo a esta gente que el sacrificio que Dios tenía
para que ellos hicieran no era en el templo, era al borde del camino. Allí iban a estar adorando al Señor, porque estaban demostrando un corazón sensible, pero se lo perdieron. Ellos pensaban que todo ocurría dentro del templo. Y lo que más conmueve en el corazón de Dios no ocurre necesariamente aquí adentro. Lo que conmueve el corazón de Dios es lo que hacemos al borde de los caminos. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, verso 40-42. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿qué tuvo Jesús? ¿Qué tuvo Jesús? Misericordia. Extendió la mano y le tocó. ¿A quién estaba tocando? A un leproso. Y dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús estaba tocando a un leproso. En aquella época los leprosos eran intocables. De hecho, la religión decía que si tú tenías lepra, eras porque de alguna manera tú te lo merecías. Dios te había maldecido, por eso es que tenías lepra. Eso decía en la religión. Los leprosos no podían entrar en contacto con otras personas, porque si tú rozabas a un leproso, quedabas contaminado. Los leprosos no vivían en la ciudad, vivían en campos de concentración, a las afueras de la ciudad, y vivían con otros leprosos. Los leprosos no podían trabajar. Los leprosos tenían prohibido la entrada al templo. Los leprosos eran malditos de Dios, eran intocables. Los leprosos, para sobrevivir, tenían que pedir limosna. Y para pedir limosna y entrar en la ciudad, tenían que vestirse con una ropa toda rasgada como señal de que ellos eran leprosos. Y llevar una campanita que iban tocando mientras andaban, con esa campanita anunciando y gritando: soy inmundo, soy inmundo, soy leproso, soy leproso. ¿Para qué? Para que la gente se apartara de él. No era para que la gente fuera donde estaba, no, apartarse de él. Los sacerdotes y levitas, como una forma de mostrarse a sí mismos puros, ¿saben qué hacían cuando veían a un leproso? Agarraban piedras y como si fueran perros se las arrojaba para espantarlos, para que se alejaran de ellos. Al leproso, los religiosos, la religión le había dicho: Dios no te quiere. Dios te maldijo. Pero este leproso que leímos ve en Jesús un rabino diferente a todos los demás rabinos. Lo ve a Jesús haciendo milagros. Lo ve a Jesús que tiene poder a darle vista a los ciegos, a darle oído al sordo, a levantar al paralítico de su lecho. El leproso sabía que Jesús tenía poder, sabía que Jesús podía sanarlo. Y entonces este leproso sale de entre la multitud, lo cual era muy arriesgado hacer eso. Se estaba jugando la vida. Sale de la multitud, se echa en el suelo, se arrodilla frente a Jesús y le dice: Jesús, si quiere, puedes limpiarme. Mira que no le dice: puedes limpiarme. Le está preguntando: si quieres. Si quieres, Jesús, puedes limpiarme. ¿Por qué? El leproso sabía que Jesús podía sanarlo. Lo que no sabía era si Jesús quería sanarlo. Porque todos los demás sacerdotes, todos los demás levitas le habían dicho
que él era maldito de Dios y que Dios no lo quería. Por eso que le pregunta a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús hace algo que solo Jesús puede hacer. Dice que antes de sanarlo, ¿qué hace Jesús? Lo toca. Lo toca. Jesús toca esa piel desfigurada de un leproso. La toca frente a todos aquellos que pensaban que tocar un leproso era quedar maldito, era ensuciarse. Pero Jesús sabía que el dolor más profundo de aquel hombre no era la lepra en su piel, sino que era toda esa mentira en su alma que la religión le había metido en nombre de Dios. Y Jesús lo toca. Mientras lo toca, le va diciendo, sí quiero sanarte, porque tú no eres un monstruo, tú no eres una maldición de Dios, tú eres un hijo de Dios. Dios no te odia, Dios te ama. No solo puedo sanarte, quiero sanarte. Y le da la piel de un bebé. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tocaste un leproso? Y no me estoy refiriendo a un leproso enfermo de la piel físicamente. Me estoy refiriendo a aquellos que como iglesia hemos dicho que son malditos y lo hemos puestos en los lepresorios aquí en nuestra mente. Aquí en nuestra mente tenemos a todos esos leprosos que dijimos, a esos no los voy a tocar. A esos que no pueden estar conmigo. Aquellos que no quiero tener contacto con ellos porque son incómodos. Son incómodos por su forma de vestir. Son incómodos por su forma de ser. Son incómodos por su forma de actuar. Son incómodos porque huelen feo. Cómo se visten. Cómo viven su sexualidad. Todos tenemos leprosarios en el alma, en la mente, donde hemos metido a un tipo de personas. Y la pregunta es, ¿quién va a sentir la suficiente misericordia para tocar a esos leprosos? Porque Jesús, al tocar a este leproso, no estaba diciendo que era inmundo. Jesús, al tocar a este leproso, estaba diciendo que la misericordia es más poderosa que el pecado. La misericordia es más poderosa que el pecado. Y yo creo, iglesia, que tal vez lo que necesitan los leprosos de aquí de Weston es una iglesia con corazón que siente misericordia. Yo creo que necesitan los leprosos de aquí, de esta ciudad, una iglesia, una Bread of Life, que tenga misericordia, que vaya junto al camino y los toque. Pero muchos no queremos ir porque no queremos tocarlos, porque si no nos contaminamos. Pero escucha una cosa, no hay manera de hacer la misión de Dios si no tocamos a los leprosos. No hay manera de hacer la misión de Dios si no tocamos a los leprosos. Y esta historia comenzó con una pregunta. El intérprete de la ley le dijo, maestro, ¿quién es mi prójimo? Porque yo puedo amar a mi prójimo si mi prójimo es de mi círculo social. Dime quién es exactamente mi prójimo, le vuelve a preguntar a aquel hombre. Y nos preguntamos nosotros, porque si mi prójimo es alguien de mi círculo, si es alguien de mi misma clase social, si es alguien de mi misma raza, de mi misma ideología, entonces yo no tengo problemas en amarlo, en ayudarlo. Pero Jesús, si te estás refiriendo a un samaritano, él siendo judío, me estás refiriendo que mi prójimo sea un samaritano, yo no voy a poder. Porque en aquella época los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Porque los judíos consideraban a los samaritanos de una raza inferior.
eran mestizos mezclados. Esos judíos eran los que estaban en el norte de Israel y cuando fueron atacados por los sirios, que fueron exiliados, se mezclaron, se casaron con esas naciones paganas. Entonces, un judío puro no se mezclaba con esa clase de gente, porque estaban mezcladas, eran impuros, ya no eran puros, eran samaritanos y estaban prohibidos juntarse con ellos socialmente. Por eso cuando usted lee en el Nuevo Testamento, usted ve que todos tenían problemas con los samaritanos, que ellos no querían pasar por Samaria, no querían pasar por la ciudad de Samaria porque tenían miedo a contaminarse, entonces preferían dar una vuelta más larga todavía con tal de no pasar por Samaria. Por eso esta mujer samaritana, cuando Jesús llega al pozo a hablar con ella, esta mujer se queda sorprendida. ¿Pero cómo? Tú siendo judío hablas con un samaritano. Porque ya tenían problemas, no podían relacionarse unos con otros. Y justamente Jesús pone en la parábola explicándole a un judío que el samaritano, ese que era tan odiado por ellos, fue el que fue a buscar, a ayudar al que estaba herido. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Que cuando pensamos en nuestro prójimo, instantáneamente viene alguien a nuestra mente que está dentro de nuestro círculo. Cuando yo te digo, ¿quién es tu prójimo? Tú enseguida piensas, claro, en las personas que son como vos, que son de tu país, que están en el nivel social tuyo, que se visten bien, que se bañan. Ese es mi prójimo. Es lo que te viene enseguida a tu mente. Pero acá viene Jesús y nos dice que nuestro prójimo puede ser alguien que esté fuera de nuestro círculo. Que tal vez si tu prójimo puede ser que tenga ideas de izquierda cuando tú tienes ideas de derecha o viceversa. O tal vez tu prójimo veas que se pone un velo musulmán sobre la cabeza. ¿Qué tal si tu prójimo es un hombre que vive románticamente con otro hombre? ¿Qué tal si tu prójimo es alguien que tiene una ideología que te odie a ti? Porque iglesia, no todos somos hermanos, pero sí todos somos prójimos. Todos somos prójimos. Y Jesús nos prohíbe dar misericordia solamente a aquellos que nos aman. Jesús con la misericordia rompe el círculo y se acerca al que está herido en el camino. A ese samaritano que no nos cae bien, le dice al judío. A ese que te tiene como enemigo. Aquel que vive una vida que incluso es contradictoria a la manera de vivir tuya. Porque la misericordia es la que cruza el círculo y los toca. Mire cómo fue la misericordia que hizo que un perseguidor, un asesino de cristianos llamado Pablo, se convirtiese, pero necesitó un Ananías que fuera y lo tocara a ese asesino, porque la iglesia había dicho no lo vamos a tocar. Necesitó uno que fuera a tocarlo. Para terminar, la pregunta es, la iglesia está llena de aceite y de vino. ¿Cuándo vamos a tocar? ¿Cuándo vamos a romper el círculo? Mire, ¿sabe? Yo quiero hacer un desafío hoy a la iglesia. Yo quiero hacerle un desafío. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar este desafío? Si en lo que queda del año, todos aquí, todas las familias, todos los matrimonios, todos los jóvenes se comprometen de lo que queda de aquí hasta fin de año, traer a alguien a la iglesia. Traer a alguien a la iglesia. Para que conozca de Jesús. Que tú estés orando por esa persona y de aquí hasta fin de año tú lo traigas a la iglesia.
Y vamos a orar por esas personas. Vamos a orar que Dios te dé esos nombres. Nos dé nombres a cada uno de los que estamos aquí. Tal vez sean nombres de vecinos, tal vez sean nombres de familiares que tú cortaste relación hace tiempo. Tal vez amigos. Ese nombre tal vez puede venir a tu mente ahora como una imagen. Tal vez te va a venir en un sueño esta noche. Quizás te venga en una visión. Vamos a orar para que en lo que resta de aquí, el año, todos aquellos que estén al borde del camino, que están medio muertos, que están heridos, que son leprosos, que son samaritanos, vamos a tocarlos y vamos a traerlos aquí. Vamos a usar misericordia. Así como Jesús tuvo misericordia de nosotros. Todos hemos sido perdonados en esa cruz. Para que ahora seamos reconciliados con el Padre. Para que ahora tengamos paz con Dios. Dios nos guardó. Nos dio paz. Nos perdonó. Dios nos recogió. Él vendó nuestras heridas. Para que vayamos ahora nosotros y tengamos la misma misericordia que Jesús tuvo con nosotros. Usarla a los demás. Salgamos a tener compasión con los demás. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a este reto? Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle: Jesús, yo quiero usar esa misericordia, la misma misericordia que tú usaste conmigo. Señor, quiero romper esos círculos. Señor, esas leyes inferiores no son más importantes que esas leyes superiores. Voy a mostrar misericordia. Dame de tu amor. Pídele: Señor, dame de tu amor. Dame de tu amor. Recibo de tu amor en esta mañana. Que de ahora en adelante, cuando yo vea a ese leproso, vea a esa persona herida, tirada junto al camino, que nadie toca, que nadie le habla, que nadie se le acerca, yo estaré dispuesto a ensuciar mis manos, Señor. Estaré dispuesto yo a darlo todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo tenga para bendecir, para ayudar a esa persona. Y lo mejor que tengo también, Señor, es el mensaje de salvación. Si lo veo que está perdido, está condenado, está en malos caminos, se está muriendo, Señor, me voy a acercar. Me voy a acercar, lo voy a tocar. Cuando nadie lo quiso tocar, al drogadicto, la prostituta, al homosexual, a los que nadie quiere tocar. Allí me voy a acercar para darles misericordia, Señor, lo que tú tienes por mí, para que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan a ti. Pídele ahí, cierra tus ojos. Y pide al Señor: dame amor. Yo quiero amar como tú amas. Enséñame a amar como lo haces tú, Señor. Díselo en esta mañana: enséñame a amar como lo haces tú. Enséñame a mirar como miras tú, Señor. Aquí estoy. Un servicio especial de oración y ministración. Si tienes alguna necesidad o estás esperando un milagro de parte de Dios, no te puedes perder este servicio poderoso. Invita a un amigo. El Ministerio de Mujeres de Impacto se reunirá este jueves a las 7:30. No pierdas esta oportunidad de crecer en tu fe y en tu rol de mujer. Este viernes, los jóvenes se reunirán en la iglesia a las 7:30. Dios está haciendo cosas hermosas entre los jóvenes. No se lo pierdan. Este sábado tendremos nuestro servicio de oración de 6 a 8 de la mañana. Los invitamos a orar, clamar y hacer guerra espiritual contra el enemigo. Los domingos son para el Señor. Te esperamos a las 9 y 11:30 de la mañana para alabar a Dios juntos. Familia, las redes sociales son una herramienta muy poderosa en dar a conocer la palabra de Dios y a la iglesia.
Sé parte de lo que Dios está haciendo con Bread of Life. Síguenos, comenta y comparte el contenido. Gracias y recuerda, familia,